Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Caro. Buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Excelente. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Primero, me gustaría, antes de empezar, platicar un poquito de lo que por ahí les dejé un comentario en el Google Classroom para la lectura de un artículo. No sé si por ahí lo pudieron revisar. Ah, yo no lo vi, Nico, hasta ahorita que estás diciendo. Ujú. Sí, ni yo. Ni me di cuenta que lo haya subido, honestamente. Ok, déjenme Yo ver. tampoco vi ese correo. A mí tampoco me apareció nada, maestro Nico. A ver, déjenme ver. Mm. Estoy tratando de ver dónde lo puse. Prácticas, fundamentos de la personalidad. Mm, Bibliografías del curso. Ya. Sí, por ahí les puse favor de leer de la página 14 a 18 el texto llamado Psicología Diferencial. Esto para la próxima clase. Se los puse en donde dice bibliografías del curso, libros, lecturas, artículos. Por ahí contestó Elizabeth Islas. Ese sí lo leí, los dos artículos de revista, dices, entonces, el que es de temperamento y el otro que es de valores y carácter. Ajá, es uno que dice texto de psicología diferencial es este, miren. Se los voy a mostrar rapidísimo. Ese sí lo leímos, ¿no? Sí, a ver. Sí, ese sí lo leímos, es del que hicimos el ensayo, ¿no? Según yo. No, es otro. Es que, ajá, para el ensayo les dejé leer dos artículos, uno de temperamento, otro de carácter. Ajá. Y había otro que es el que le subí, que se llama psicología diferencial, ¿no? Y ese era de Ese la yo no página lo vi. De la en 14 a la adelante. 18. Es que a lo De mejor la- no supe dónde ponerlo porque si pongo mensajes así como para todo el grupo, les voy a proyectar rapidísimo. A ver, aquí. Ahí voy, ¿eh? Ok, aquí. Este es nuestro curso, ¿no? Si yo escribo aquí donde está señalando mi cursor, se ve, o sea, como que abarca, pues todos los demás maestros van a recibir también el mismo mensaje y todo. Igual lo puedo subir ahí para próximas ocasiones. Yo lo que hice fue, yo lo que hice fue subirlo en fundamentos de personalidad en bibliografías y luego subí el comentario en aquí. Ay, Dios mío. Eso sí lo leímos, ¿no? Leímos los dos artículos y el libro. No, Angie, No, ese lo agregó es otro después. comentario. Eso. ¿Sabes qué pienso, Nico? Que a lo mejor no nos avisó por lo mismo, porque Ya, como ya estaba el comentario ahí, como que no, a lo mejor a nadie nos avisó, ok, vale, entonces igual, porque yo no, ni siquiera yo lo vi tampoco eso, o sea, sí estoy viendo ahorita en tu ujú, pantalla cómo está y entiendo más o menos cómo están también los otros dos archivos que ya habíamos leído. sí, aquí Ahí están mismo estos está. dos, ajá, Ujú. y este es uno Pero nuevo que ese no lo, agregué. ese tercero o ese cuarto, pues, no lo habíamos, yo en lo personal no lo vi y no me avisó tampoco el Classroom que se hubiese agregado algo, pues. Ok, lo que Es voy que a hacer, no, es que perdón, yo quería comentar que por lo regular cuando son nada más comentarios por las actividades que tenemos,
no lo podemos visualizar, o sea, no nos llega la notificación, tiene que aparecer como una tarea o una actividad a desarrollar. Por esa razón, a ninguna nos llegó la notificación, porque yo también lo acabo de ver apenas en el Classroom. Ok. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a subir como tal, como actividades, o sea, cuando haya así, cuestiones como de lecturas y eso, lo subo directamente. De todas maneras pueden revisarlo, ¿sí? Para que va a complementar mucho lo que vamos a ver en esta clase, que realmente ya es muy poquito. Esta parte introductoria en esta clase ya la terminaríamos y pasaríamos ahora sí a las teorías de la personalidad, ¿no? O sea, como de ya hablar de la teoría psicoanalítica, hablar de la teoría, por ejemplo, de los valores de Allport, y estaríamos hablando como de autor, por así decirlo, corriente por corriente, ¿no? Pero bueno, entonces, con calma, lo revisan, lo leen para la próxima clase y ahí les voy subiendo todo como actividades para que les llegue a su correo como un aviso, ¿vale? Ok. Pues bueno, vamos a pasar a esto. Muy bien. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. La clase pasada vimos esto, ¿no? El cubito. El cubito del carácter y el cubito del temperamento, ¿no? Que es este que está acá atrás. ¿Se acuerdan de quién habíamos dicho que procede este cubito? Ahí viene. De Cloninger, se llama. Cloninger. Muy bien. Igual también el cubito del carácter, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con como hablar de manera como muy general de los enfoques teóricos que existen para el estudio de la personalidad, ¿vale? Dentro de los enfoques teóricos que existen tres grandes grupos y estos tres grandes grupos tienen su tesis y su antítesis, ¿sí? Es decir, en el primer grupo tenemos aquellas teorías de la personalidad que se centran o que intentan explicar que la personalidad procede desde algo más bien intrapsíquico, ¿sí? Versus los que tratan de explicar la personalidad como procedente de las influencias del medio ambiente. Entonces, este primer grupo sería el eje intrapsíquico versus ambientalista, ¿vale? Se entiende intrapsíquico como lo que sucede adentro de la mente, es decir, que la personalidad está principalmente dada por los procesos internos a nivel mental que suceden en la persona y no tiene tanto que ver con el entorno. Versus el enfoque ambientalista, que el enfoque ambientalista es más bien como de el sujeto es, la personalidad del sujeto es la suma de las experiencias y los reforzadores positivos y los reforzadores negativos y el aprendizaje vicario que habíamos explicado en la clase pasada que el sujeto tiene y entonces su personalidad va a ser como la consecuencia de esos reforzadores, de ese aprendizaje, ¿vale? Del medio ambiente. En el segundo grupo tenemos al eje ideográfico versus el eje nomotético. El eje ideográfico es básicamente una postura que intenta explicar que la personalidad de cada uno es algo sumamente único e irrepetible, ¿sí? Habla de que la personalidad es casi prácticamente individual y no hay como mucho marco de referencia digamos, como para poder comparar a dos individuos. Cada personalidad es única e irrepetible. El eje ideográfico. Cada individuo es único y no hay manera como de poderlo correlacionar mucho con otros individuos, como que cada quien su mundo, ¿no? Cada quien tiene su rollo, cada quien tiene su historia y somos bien diferentes y no hay punto de comparación. Por otra parte, la postura nomotética es como la contraria al eje ideográfico porque dice,
Sí, es cierto, todos somos individuos diferentes. Sin embargo, ¿sí? Hay cosas que nos hacen similares. Compartimos muchas características, incluso características de personalidad, a las que el eje nomotético les llama rasgos, ¿sale? Rasgos. Que, los rasgos intentados explicar en el cubito, que en los 2 cubitos que vimos la clase pasada, por ejemplo, esto de ser fanático, esto de ser, por ejemplo, impulsivo, esto de ser, por ejemplo, sensible, esos serían rasgos de la personalidad. Entonces, el eje nomotético, su enfoque es, a ver, sí es cierto, cada persona es diferente, sin embargo, hay ciertas características, ciertos atributos, ciertos rasgos que, por ejemplo, yo y Pedro compartimos. Ambos somos impulsivos, por ejemplo, o ambos somos sensibles, ¿no? Entonces, eso hace el enfoque en la postura nomotética, que es como de, hay cosas que nos asemejan, hay rasgos que sí son identificables, que sí son medibles y que podemos incluso cuantificar. El eje ideográfico tiene un enfoque predominantemente clínico, es decir, que es como de, ok, es mi paciente y mi paciente tiene necesidades súper específicas, súper únicas y tiene rasgos y características súper específicas y súper únicas y es irrepetible. Y voy a tratar de construir un enfoque a la medida para mi paciente versus el nomotético, que es como de, tiene un enfoque estadístico y significa que es como de, ok, sí, pero la personalidad se compone de rasgos y a lo mejor tú tienes muchos de estos rasgos, pero tienes poquitos de estos rasgos y eso se puede medir en toda la población. ¿Vale? Finalmente, el tercer grupo es el eje emocional versus cognitivo. Emocional, pues creo que la palabra se entiende bastante bien. La personalidad está mediada principalmente por las cuestiones afectivas del individuo. Es decir, sus impulsos, sus deseos, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le satisface, lo que no le satisface, lo que le da placer, lo que es placentero, lo que le es displacentero. Ese es el polo que domina la personalidad y con base a eso se genera la personalidad. Versus el eje cognitivo, perdón, el modo cognitivo. En esta postura cognitiva es como de no. Lo que genera o moldea la personalidad principalmente tiene que ver con lo que el sujeto aprende y los esquemas mentales que se va formando conforme va creciendo y son esos esquemas mentales los que principalmente moldean la personalidad. ¿Vale? No sé si en esta parte haya dudas, si quedó claro, si no me detengo y lo explicamos con más detalle. Yo, Nico, entonces estos enfoques, o sea, realmente lo que nos quedaría de revisar estos 2 enfoques es que pues no podemos irnos ni a un extremo ni al otro, ¿cierto? O sea, siempre estamos como a la mitad de todos, ¿no? ¿O cómo? Sí, básicamente esto es como un poco de la historia, ¿no? De la historia de cómo se empezó a abordar la personalidad en aquellos entonces, cuando la personalidad empezó a ser de interés para la psicología. Entonces, al decir que es algo histórico, significa que actualmente nuestra concepción, pues ya no está polarizada de esa manera, ¿sí? Sabemos, ¿sí? Que, por ejemplo, sí hay componentes intrapsíquicos, por ejemplo, en el eje 1, hay componentes intrapsíquicos que definitivamente son fundamentales para el desarrollo de la personalidad, pero también componentes del ambiente, ¿sí? No es algo que sea mutuamente excluyente, como tú lo dices, ¿sí? Sabemos que hay tanto de acá como de allá, ¿sí? Elementos que moldean la personalidad. Misma situación con el eje 2 y con el eje 3. Doctor, ¿y solamente se clasifican en esos 3 ejes las teorías de la personalidad? Sí, si pudiéramos así como a grosso modo, si pudiéramos como
dividirlos en esos ejes, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis, todas las que son las teorías psicoanalíticas de la personalidad, ¿sí? Son muy intrapsíquicas, ¿sí? O sea, cuando ustedes revisen, cuando revisemos el tema de psicoanálisis, es todo así como de tus pulsiones, tus deseos, el inconsciente, ¿sí me explico? Esa parte es sumamente intrapsíquica y el ambiente juega poco en ese tipo de teorías. En el psicoanálisis es como de, pues no, o sea, independientemente de lo que hayas vivido, si tú ya tienes una pulsión de muerte muy fuerte, o si tienes, por ejemplo, si te quedaste fijado en la etapa anal o en la etapa fálica, ¿sí? Eso va a construir principalmente tu personalidad y el ambiente tiene escasa injerencia Influencia. o influencia, exacto. ¿Vale? Ok, Entonces, gracias, sí doctor. podríamos como dividirlas en general en estos ejes. Ok, gracias. De nada. Ok, y aquí lo que ya les decía, ¿no? El eje intrapsíquico dice, pone énfasis en los determinantes de la conducta, basa su explicación en variables internas propias del sujeto. En este eje, lo que les decía, ¿no? Podríamos incluso poner como ejemplo a las neurociencias dentro de esta categoría. Es decir, la parte de las neurociencias es como bastante, ¿cómo decírselos? Como muy tajante de repente, ¿no? Es como de, a ver, no, los niveles de los neurotransmisores, si tienes una neurobiología de tal tipo, vas a tener predisposición para este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, actualmente sabemos que pues la neurobiología interactúa con el medio ambiente y el medio ambiente tiene influencia sobre la neurobiología. Entonces, en este caso, una postura intrapsíquica sería así como de, no, pues si tú ya naciste con bajos niveles de serotonina, o tienes tendencia a tener bajos niveles de serotonina a nivel cerebral, vas a ser un paciente que te vas a deprimir y vas a ser un paciente que vas a tener ansiedad y esto y aquello, ¿no? Y vas a ser un paciente ansioso y vas a ser nervioso y vas a ser como asustadizo, ¿sí? Es como muy determinista en los factores que son propios del individuo, ¿no? Sin embargo, si a lo mejor esa persona, ¿sí? Que tiene esta neurobiología predispuesta a ser nervioso, ansioso, etcétera, sabemos que si crece en un ambiente que de alguna manera le da las herramientas para generar seguridad, para generar, por ejemplo, facilidad para expresarse, etcétera, pues las cosas cambian. Ahora, si nos vamos a la postura ambientalista, dice, pone el acento en variables situacionales o contexto social como causa. El atributo principal es que la personalidad cambia en función de la situación o ciclo de vida. En este caso es como de nuestra personalidad va a ir teniendo como discretas modificaciones según las necesidades que no sean requeridas en cada una de nuestras etapas de crecimiento, por ejemplo, va a ir cambiando. No es lo mismo lo que se le exige a un niño que está en kinder, a lo que se le exige a un niño que está en primaria, a lo que se le exige a un puber que está en la secundaria o lo que se le exige a un adolescente en preparatoria. Se van cambiando, por supuesto, las exigencias y obviamente al cambiar estas exigencias se tiene que ir adaptando un poco la personalidad para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, el eje ambientalista dice, es el ambiente el que marca la pauta para generar cambios importantes en la personalidad y también para generar la pauta de patrones estables a lo largo del tiempo. ¿Vale? ¿Sería como la tesis y la antítesis uno del otro? Es ¿Sería? correcto. Sí, sí. Es correcto. Son posturas como en aparente disputa, ¿no? En aparente, así como de, yo digo que sí, yo digo que no. Sin embargo, pues obviamente ambas se complementan, ¿no? Es decir, no todo es lo intrapsíquico, no todo es el ambiente tampoco. Ambas juegan una parte importante en la formación de la personalidad, ¿no? Sin embargo, los primeros modelos explicativos pues tenían que aferrarse a algo, ¿no? O sea, como que cuando recién empezaron a estudiar la personalidad era así como de, esta es mi bandera, ¿sí? Y de aquí no me salgo, ¿no? Entonces, pues se formaron este tipo de posturas, ¿vale? Muy bien. Pasamos a la siguiente, déjenme ver.
Ok, lo que les decía del eje ideográfico y nomotético, ¿no? Orientación clínica versus orientación estadística. Uno de los representantes del método ideográfico es Allport, ¿sí? El que les decía que también tenía esto de los valores, ¿sí? Cómo los valores moldeaban la personalidad. Él es un partidario de la postura ideográfica. Básicamente es comprensiva e histórica, es como de, ok, yo voy a analizarte a ti, ¿sí? Y voy a analizar tu historia y voy a analizar las cosas que has vivido que son como exclusivas de tu vida, ¿sí? Voy a analizar la crianza que tuviste, voy a analizar si te dieron pecho, si no te dieron pecho, si tenías antecedentes de enfermedades mentales en la familia. Voy a analizar tu historia, pero súper específico. No me interesa encontrar elementos como que no me interesa encontrar elementos que te hagan similar a alguien más. Me interesa encontrar tu historia de vida particular y, por tanto, poder generar como este constructo de tu personalidad como algo único e irrepetible. ¿Vale? Uh-huh. Y por lo tanto tiene una orientación clínica, si se fijan, o sea, ahí lo que hace es entrevista, 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 entrevista. La entrevista es pura clínica, ¿no? Entonces, si te pregunto y te sigo preguntando y mientras más datos obtengo, más sé de ti. Y mientras más sé de ti, más me puedo formar una idea de quién eres y de cómo es tu personalidad y de cómo vas a reaccionar ante determinadas situaciones. ¿De acuerdo? Se basa en el carácter único del individuo, lo que les decía. Ahora, nos pasamos al otro lado, que es el método nomotético. Y uno de los principales exponentes es Eysenck, ¿no? En este caso, Eysenck, a él decía, sí que padre, que ya conozco tu historia, ya conozco tu vida, ya me sé qué desayunas, qué comes, qué cenas, que si te gustaba el Fruit Loops, que si te gustaba, o sea, todo me sé de ti, ¿sí? A qué edad comenzaste a gatear, todo, 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 todo. Pero, dice, a mí no me sirve, ¿sí me explico? Para hacer un estudio de grandes cantidades de personas, ¿sí me explico? No puedo hacer comparaciones. O sea, desde el punto de vista ideográfico, tú eres único y irrepetible, tú tienes una historia de vida bien particular y no hay nadie con quien se te pueda comparar. ¿Sí me explico? Versus este otro método, el nomotético, en donde Eysenck dice, yo necesito como de, por ejemplo, que la personalidad está construida por algo. O sea, él parte desde el constructo de la personalidad, si yo la rompo, así como, ¿no? De esos pedacitos tienen que ser algo, tienen que ser como fichas de un dominó, tienen que ser como fichas o piezas de un rompecabezas, ¿no? Que si yo las pego, formo la personalidad. Pero yo lo que noto, dice Eysenck, es que, por ejemplo, hay personas que tienen ciertas características, ¿sí? Y hay personas que tienen otras características, ¿sí? Y que se parecen, ¿sí? Entonces, él necesitaba identificar cuáles eran esas fichas de dominó, cuáles eran esas piezas del rompecabezas y poder estudiar a grandes bloques de población y poder decir, esta población suele tener este tipo de rasgos, esta otra población suele tener este otro tipo de rasgos. Las piezas de rompecabezas o las fichas de dominó en este caso son los rasgos de la personalidad, ¿sí? Entonces, Eysenck, es uno de los primeros en justamente decir, a ver, no, la personalidad debe estar constituida por algo y tiene que estar constituida por rasgos, y esos rasgos, si tú juntas rasgos del A más rasgos del B más rasgos del C más rasgos del D, me tiene que dar una personalidad como más o menos de este tipo, ¿vale? Entonces dice, busca encontrar las características o factores fundamentales para explicar la diferencia en los individuos. ¿Por qué Juan no se comporta igual que Pedro? ¿Sí? Sin embargo, Pedro sí se comporta igual que Carlos, o sea, se parecen, ¿sí me explico? Pero Juan no, Juan es diferente. Quiero saber por qué, ¿sí? Sí, su historia de vida, sí, pero ¿por qué estos dos se parecen si no tuvieron la misma historia de vida? Quiero hacer un estudio, quiero hacer un análisis, quiero descubrir cuáles son esas fichas del rompecabezas que Pedro y que Carlos comparten que los hacen similares, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Pasamos a la siguiente, que es lo del eje emocional versus el eje cognitivo, ¿no?
El eje emocional, por su parte, pone énfasis en aspectos irracionales e impulsivos, tendencias, instintos, impulsos, emociones, sentimientos, ¿sí? En eso es como de, el sujeto principalmente, de hecho, no sé si ya se los había comentado la clase pasada, pero una parte de nuestro cerebro se llama sistema límbico y el sistema límbico es como nuestro cerebro primitivo, ¿no? El cerebro reptiliano. Ahí no hay pensamiento, ahí no hay reflexión, ahí no hay de que, a ver, esto será bueno, no será bueno, sentir esto. No, no, no. Ahí es pura emoción, puro sentimiento, puro instinto, puro impulso, pura cuestión así como muy primaria, ¿no? Entonces, esa parte definitivamente sí domina un montón la personalidad, ¿sí? Queramos o no, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hay una frase que dice, cada quien se inclina por lo que lo seduce, ¿sí? Entonces, si hay algo que me resulta muy interesante, algo que me llama mucho la atención, algo que me genera como mucha, como excitación, y no hablo de la excitación sexual, sino como de que me es emocionante, que me es como, wow, ¿no? Pues entonces ahí voy a estar, ¿no? Ejemplo de eso cuando estamos enamorados, ¿no? Ahí estás, ¿no? Cuando estás enamorado, ahí estás con el muchacho, ¿no? Ahí, si toma una clase, ahí vas y tomas esa clase, ¿no? Y por más de que tu mente y tu razonamiento te dice, ¿qué estás haciendo en esta clase? Ni te gusta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues es como de, no te gustan las matemáticas y solo te metiste a matemáticas para estar junto con fulanito, ¿no? Ah, pero ahí están, ¿no? Ahí está la persona. ¿Por qué? Porque hay un componente emocional, un componente no racional que está dominando. Sin embargo, ¿sí? Sabemos, si nos brincamos al otro eje, el eje cognitivo, dice que hace énfasis en categorías mentales, esquemas o planes. En este eje, que es muy de las características de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Es como de, a ver, pienso y luego siento, ¿sí? Entonces, le da mucho énfasis a los procesos mentales, ¿sí? Al procesamiento de información, es decir, a las conjeturas, las conclusiones que hacemos en nuestra mente, la forma en cómo analizamos la información que proviene del medio externo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el eje cognitivo dicen, sí, sí es cierto, tienes emociones, pero esas emociones siempre van a tener acompañante un pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, si estoy enamorado es como de, ay, sí, pues qué bueno, pero ¿qué te estás imaginando? ¿Qué estás pensando? Y ya dices, no, pues es que me estoy yendo a la clase de matemáticas, aunque odio matemáticas, pero porque a lo mejor si estoy en la clase, puedo buscar como una manera de acercarme y poder platicar. ¿Sí me explico? Sí, está generando un plan la persona. ¿Sí me explico? Entonces, eso es el componente cognitivo, la parte de la planeación, de la reflexión, de generar como estrategias, ¿no? En este caso dice que el componente cognitivo en la personalidad es lo que domina porque es con base a esas estrategias, a esas creencias. Si yo creo, por ejemplo, que es como de, ay, no, la gente es mala, pues soy una persona temerosa porque yo ya creo que la gente es mala. ¿Sí me explico? La gente es mala y me va a dañar. Primero yo ya tengo esa creencia bien arraigada en la cabeza y luego me siento ansioso cuando estoy con gente. Si se fijan, en este caso el componente emocional es como una consecuencia del componente cognitivo versus la primera modalidad que era la emoción es lo primero y ya luego ves si piensas lo que tengas que pensar, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Muy bien. Doctor, de hecho, comentan que nos enamoramos con la amígdala, no necesariamente que con el corazón. La amígdala es la que rige esos momentos de enamoramiento, ¿no? Sí, sí, realmente el sistema límbico se vuelve loco en momentos como el enamoramiento. La amígdala es una estructura del sistema límbico. La amígdala tiene un poquito más que ver con la sensación de miedo. ¿Sí?
Sobre todo el miedo irracional. Cuando es como de siento temor y no sé por qué, ¿no? Es la amígdala ahí descargando, ¿no? Y encendiéndose a todo lo que da. La parte que tiene que ver con el enamoramiento es un núcleo que se llama núcleo accumbens, ¿sí? El núcleo accumbens es una estructura que tiene que ver con las adicciones. Es una estructura que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con sustancias adictivas o con conductas adictivas. Cuando se descarga mucha dopamina ahí, lo que suele pasar es que se genera una sensación de mucho bienestar, esa sensación como de que cuando, volvemos a lo mismo, la persona amada llega y te abraza, ¿sí? Es como de, no el novio con el que ya llevas 5 años, no, sino como del chavo con el que estás enamorado, llega y te abraza y es como de, órale, ¿no? Así, súper intenso, súper dopaminérgico, una descarga dopaminérgica muy intensa. Y lo que hace es reforzar el circuito de la recompensa y el reforzamiento. Es decir, es como, eso se sintió muy bien, quiero más de eso, ¿sí? Quiero más. Entonces, eso es lo mismo que sucede con las drogas. La pruebas, se siente muy bien, se libera mucha dopamina ahí, y luego dices, ay, eso estuvo genial, quiero más, ¿sí? Y entonces le sigues, y le sigues, y le sigues, ¿no? Y es por eso que tiene que ver con las adicciones. El enamoramiento es prácticamente un momento así como muy adictivo de la vida de un ser humano. Muy bien. Entonces, pasamos a esta parte de la psicología diferencial. La psicología diferencial básicamente es una rama de la psicología que básicamente se formó para explicar la personalidad. Los psicólogos, los primeros psicólogos que empezaron a interesarse por la personalidad, que empezaron a interesarse por lo que nos hace como somos, que empezaron a pensar en esto de los rasgos, que había ciertas características que nos volvían iguales unos a otros o diferentes los unos a los otros, crearon la psicología diferencial, ¿vale? Entonces, su meta o su objetivo más bien es el estudio de las diferencias individuales de la vida mental. ¿Qué te hace ser tú? ¿Sí? ¿Qué nos hace ser nosotros mismos, como somos? Y bueno, la psicología diferencial, de manera muy general, llega a la conclusión de que la base de la diferenciación entre ustedes y yo, entre ustedes unas con otras, son los rasgos, ¿sí? Los rasgos, ¿qué son? Aquí vienen en unas viñetitas, ¿qué son los mentadísimos rasgos? Son conjunto de atributos. Por ejemplo, como cuando dices, es que fulanita es bien paciente, ¿sí? Y es bien cariñosa, y es bien maternal, por ejemplo. Ese es un tipo de atributo, ¿sí? Entonces, es un conjunto de atributos, ¿sí? Que son responsables de la consistencia de la conducta. La personalidad, dijimos que es algo que es un patrón, ¿sí? Que tiende a permanecer estable a lo largo del tiempo. Entonces, hay una serie de atributos que tiene, vamos a poner el ejemplo, Andrea, ¿sí? Andrea tiene ciertos atributos que es muy paciente, que es muy maternal, que es muy, por ejemplo, compasiva, por ejemplo. Y esos atributos siguen siendo una constante a lo largo del tiempo. Esos rasgos de personalidad siguen siendo una constante a lo largo del tiempo. Lo que representa la individualidad. Por ejemplo, si comparamos a Andrea con, no sé, denme un nombre, con Carla, por ejemplo, ¿no? Carla puede ser más bien una mujer que es más como extrovertida, como un poco más impaciente, ¿sí? Mucho más aventada, ¿sí? Muy independiente, a diferencia de Andrea, ¿no? Andrea dijimos es maternal, es compasiva, es comprensiva, ¿sí? Es empática, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene rasgos diferentes, estos atributos, y van a generar diferencias importantes en su personalidad. ¿Bien? Después existe esto que se llama valoración de la individualidad. El conjunto de rasgos nomotéticos, ¿sí? Es decir, cada individuo es como una receta de cocina que sí, es como muy individual, pero si se fijan,
vamos a suponer, si yo hago enchiladas, ¿no? Hago enchiladas y tengo, literal hice enchiladas una vez y luego al ratito volví a hacer enchiladas. Si yo las pruebo, pueden saber algo diferentes. Se utilizaron, por ejemplo, ingredientes parecidos, pero a lo mejor en una le puse más queso, ¿sí? En otra le puse menos, en una le puse más crema, en otra le puse menos, en una no le puse lechuga, en otra sí le puse lechuga, por ejemplo. Y ese tipo de elementos al final fueron ingredientes, ambas fueron hechas, digamos, con los mismos ingredientes, pero en diferentes cantidades. ¿Sí me explico? En diferentes, incluso a lo mejor el tiempo de cocción del alimento fue diferente. ¿Sí me explico? La intensidad del sabor de cierto ingrediente a lo mejor es más en una y menos en el otro. ¿Sí? Eso es a lo que nos referimos como individualidad. Es decir, hay, por ejemplo, queso en las dos, ¿sí? Que en este caso serían algunos rasgos, algunos atributos, como por ejemplo decir, ambas son pacientes, pero Andrea es más paciente que Carla. Carla es paciente hasta este punto, pero Andrea es paciente, así no importa lo que pase, ella mantiene la calma, pase lo que pase, ¿vale? Luego, conjunto de hipótesis, teorías y modelos explicativos de la conducta y análisis intraindividual de lo nomotético y lo ideográfico, que es lo que ya empiezan a ver los autores. Dicen, es que no todo es la historia de vida, pero tampoco, o sea, también influye mucho la historia de vida, ¿no? Cada persona tiene un bagaje diferente, entonces sí, tienen rasgos en común, pero por ejemplo, a Andrea le enseñaron a ser muy paciente desde que era muy pequeña y a Carla no, ¿sí? Entonces, eso genera cambios en la personalidad y genera las diferencias individuales. ¿Hasta ahí alguna duda? Pudiera ser otro rasgo nomotético, doctor, la personalidad del mexicano, ¿no? Que es servicial, que es siempre muy, muy aguerrido, muy audaz, todos con ese bagaje de historia, ¿no? Pero obviamente diferenciando cada uno su propia personalidad, individualidad. Perfecto ejemplo. Muy bien, justamente, ¿no? El mexicano es como bien luchón, ¿no? Somos bien luchones y, y se nos pone difícil la cosa y solemos como que darle la vuelta a la tortilla y ahí como podemos le salimos, ¿no? Es correcto, eso es parte de nuestra cultura, hay como rasgos, ¿sí? Que son muy de la misma cultura, porque al final crecimos con la misma cultura, con los mismos valores, ¿sí me explico? Sin embargo, ¿sí? Si ya nos vamos a lo individual, pues vemos que algunos son más luchones que otros, ¿verdad? Gracias. Continuamos. Ok. Aquí habla de variabilidad intraindividual, interindividual e intergrupal. ¿Qué se les viene a la mente con esas palabras? Pues lo que acaba de decir, doctor, que sin embargo, unos más que otros, no todos somos iguales, aunque hay una característica grupal, cada uno tiene su propia característica individual de acuerdo a sus experiencias de vida, a la formación, a sus relaciones, a sus necesidades, a la manera en que tiene que enfrentar ciertas situaciones. Entonces, cada quien se va haciendo individual. Bien. Si te fijas, las tres palabras parecieran como, o sea, suenan como muy iguales, ¿no? Intraindividual, interindividual e intergrupal. Lo que tú me dijiste ahorita, Angélica, es la interindividualidad, ¿sí? Es la que está aquí en medio, ¿no? La del medio, ok. Exacto, es como de, ok, tenemos a dos individuos, ambos son luchones, pero puede ser uno es más luchón que el otro, ¿no? Hay una variable interindividual, muy bien. Pero ¿qué será intraindividual? ¿A qué se referirá intraindividual? Intra, normalmente ese prefijo, ¿a qué se refiere? Dentro, doctor. Ajá. Adentro. Ajá. ¿El pensamiento? La personalidad. Pero La si dice
intraindividual, o sea, ¿adentro de dónde? De él mismo. Exacto. Si se fijan, ya no hay una persona externa con quien comparar. Es el mismo individuo. Cuando decimos variabilidad intraindividual, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo a Rodrigo. Rodrigo siempre había sido un chico a lo mejor muy, pues muy sociable, muy amigable, no tenía ningún reparo en hablarle a quien sea que se le antojara, ¿sí? Sin embargo, vamos a suponernos que Rodrigo nació por ahí de las épocas de la Segunda Guerra Mundial y a sus 16 años o 17 años le toca enlistarse en el ejército. Y le toca ir a la Segunda Guerra Mundial y le toca vivir un montón de cosas sumamente aterradoras, sumamente difíciles, ¿sí? Con experiencias traumáticas muy fuertes. Cuando regresa Rodrigo a casa después de terminar la guerra, porque sobrevivió, ya no es el mismo. Tiene síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, se lo atienden, suponiendo que hubiera psiquiatras capaces de atender eso en aquel entonces, se lo atienden, se lo curan, pero a pesar de eso, él ya no vuelve a ser el mismo. Después de regresar de allá, se vuelve mucho más callado, muy más introvertido, de repente algo ensimismado, sigue trabajando bien, sigue funcionando bien, haciendo sus cosas, haciendo su vida, pero ya no es aquel Rodrigo sociable, platicador, amigable, es más bien como una persona un poquito más retraída, ¿no? ¿Qué significa eso? Hay una variabilidad intraindividual, es decir, en el mismo individuo se generó una variación, ¿sí? De cómo era antes a cómo fue después, ¿sí? En este caso, el factor que contribuyó, pues es la experiencia de vivir en la Segunda Guerra Mundial y estar en los campos y pues todo lo que se tiene que vivir en una guerra, ¿no? Entonces, eso sería una variable intraindividual. Les puse un ejemplo muy extremo para que les fuera más fácil de entender. Sin embargo, las variabilidades intraindividuales no te tienes que ir a la guerra para poder generar un cambio en tu personalidad. A veces hay situaciones más de la vida cotidiana que te demandan un cambio de tu personalidad. ¿Sí me explico? O por ejemplo, situaciones en donde simple y sencillamente es necesario poder como generar ciertos rasgos que no tenías con la finalidad de poder darle solución a las demandas externas. ¿Me explico? Doctor, Sí. si la personalidad es el patrón estable a lo largo del tiempo, si presentara eso en el caso del chico Rodrigo, estaría presentando alguna psicopatología, ¿no? Ahí te va. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Por ejemplo, si fuera por estrés postraumático, si ya se lo atendió y ya no tiene síntomas de estrés postraumático y él nunca desarrolló otra enfermedad mental después de eso, ya no podríamos decir que es algo patológico, sino más bien un cambio en su personalidad secundario a la experiencia. Les doy otro ejemplo, y que no es patológico. Por ejemplo, suele pasar mucho cuando a ver, déjenme pienso. Ya sé. Por ejemplo, podría ser, Nico, una mujer que ha vivido violencia intrafamiliar y que, pues no sé, entró a algún proceso terapéutico o algo así y entonces hizo cambios en su persona. Eso podría ser también un ejemplo. Sí, por ejemplo, una mujer que a lo mejor solía relacionarse con hombres violentos, ¿sí? Que justamente había un patrón de que ella elegía hombres violentos, hombres con ciertas características como muy antisociales o muy narcisistas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, va a terapia, se da cuenta de eso y cambia sus elecciones y cambia sus gustos. ¿Sí me explico? Después de a lo mejor un largo proceso de psicoterapia, esa es una variabilidad intraindividual. ¿Sí? O la maternidad también pudiera ser una variabilidad, que esa es muy común y la vivimos a diario. Es algo que todos los días está pasando.
Totalmente, ¿no? Simplemente hay un antes y un después de ser mamá. O sea, hay un antes y un después de ser mamá. Digo, siguen siendo ustedes. Les queda claro que siguen siendo la Angélica, la Caro de toda su vida, ¿sí me explico? Pero hay algo en ese proceso que te transforma, ¿sí? Que te cambia. Hay una necesidad externa que genera un cambio a nivel conductual, incluso hasta a nivel neurobiológico, que ya no puedes volver a ser la misma de antes, ¿sí? Muy bien, excelente ejemplo. Muchas gracias. Ok, entonces, aquí lo que dice, en la parte de abajo viene este triangulito que dice herencia y ambiente, que ese factor de la herencia, pues sabemos que es algo que ya nos viene dado, ¿no? Desde la genética, ¿no? Y el ambiente que es, pues, las experiencias que nos rodean y las cosas que nos tocaron vivir, ¿no? Entonces, aquí viene del lado derecho, dice procesos psíquicos causales, y por otro lado dice análisis nomotético de la conducta. Lo que está queriendo decir que ambas apunten hacia el triángulo azul es como de, ay, nos estamos dando cuenta que la personalidad no solo era chile, o no solo era mole, y no solo era pozole, era chile, mole y pozole juntos. ¿Sí me explico? Todos los factores intervienen. ¿Sí? La emoción, por ejemplo, que está en la parte de abajo, y la conducta, ¿no? Todos los factores intervienen. Y arriba viene cognición, si se fijan, ¿no? Todos los grupos que al principio hablamos como de, no, yo estoy peleado contigo, yo digo que la personalidad es muy esto, y yo digo que la personalidad... Al final, la psicología diferencial dice, todo abona, ¿sí? ¿En qué grado? Bueno, depende, ¿sí? A veces hay ambientes como que abonan mucho, ¿sí? O herencias que abonan un montón, ¿no? O procesos intrapsíquicos muy específicos, o situaciones emocionales. O sea, dependerá mucho de cada persona cuál de estos factores pueda ser un poquito más, pero todos los factores intervienen. ¿Vale? Muy bien. Pasamos a la que sigue. Lo que les decía, ¿no? Dice, cambios individuales, intraindividuales, cualitativos y cuantitativos que son irreversibles, ¿sí? Diferencias intraindividuales o caracterológicas. Aquí pone, por ejemplo, variabilidad diacrónica, cambio en los rasgos en distintos periodos de tiempo, infancia, niñez, adolescencia, madurez, vejez. Estuvo perfecto el ejemplo de la maternidad porque es como un parteaguas en la vida, por ejemplo, de una mujer, ¿no? Entonces, o sea, después de eso ya el cambio, ¿sí me explico? Aunque ya no tengas a tu hijo, ¿sí me explico? El cambio ya se gestó, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Ajá. No es como me corto el pelo y me vuelve a crecer, ¿no? Me corto el pelo a lo mejor cortísimo, me rapo, pero me va a volver a crecer, ¿sí? No hay cambio versus, ¿sí? Por ejemplo, casarse. Casarse te cambia, ¿sí? Independientemente si te divorcias, ¿sí? Pero casarte te cambia. Se generan cambios en tu personalidad, ¿no? Sutiles o moderados, pero se generan y son irreversibles, ¿no? Versus la variabilidad sincrónica, que son estos rasgos que permanecen estables. Es, por ejemplo, voy a utilizar como, por ejemplo, Angélica, que tú pusiste el ejemplo de la maternidad. Dice, si una persona te conoció antes de ser mamá y después de ser mamá, ¿sí? Te dicen, sí, sigue siendo Angélica. ¿Sí me explico? Hay algo en ti que sigue siendo la misma de siempre. ¿Me explico? Es esta variabilidad sincrónica que significa que hay rasgos que son estables a lo largo del tiempo, que no cambian, ¿sí? Que permanecen. La gente te reconocería a lo mejor por simplemente que te escuchen hablar y dicen, ay, es Angélica, ¿vale? Pero hay otras cosas que sí cambiaron. ¿Por qué? Porque en la vida uno va sufriendo cambios. Pasamos a la que sigue. Okay. Las diferencias entre individuos es cuantificada y explicada en función de los rasgos comunes a ambos sujetos. Y pone un ejemplo aquí, individuo A e individuo B. Abajo en rojo dice, cada individuo es una configuración irrepetible de atributos. Si ustedes leen al individuo A y al individuo B, lo que dice, básicamente dice exactamente lo mismo, o sea, dicen lo mismo.
inteligencia verbal, razonamiento numérico, altruismo, introversión, extroversión, ansiedad e impulsividad. Y el individuo B dice exactamente lo mismo. Sin embargo, dices, ambos, estas características, inteligencia verbal, razonamiento, altruismo, ambos las pueden compartir. ¿Sí me explico? Sin embargo, a lo mejor el individuo A es mucho más altruista que el individuo B. Y el individuo B es mucho más extrovertido que el individuo A. ¿Sí? Las cantidades o la intensidad de la manifestación de un rasgo hace las diferencias individuales, aunque ambos compartan los mismos rasgos. Esto es, no sé si han escuchado hablar del famosísimo MMPI. También le llaman el inventario multifásico de la personalidad, ¿no? Yo no. ¿Okay? Esta es una prueba psicométrica, ¿sí? Es una prueba psicométrica que es bastante utilizada entre los psicólogos. No está fácil de aplicar, se los digo de verdad. Está muy laboriosa y aparte de que tarda mucho tiempo en aplicarse, pero cuando un psicólogo la aplica, te da un muy buen norte de cómo está la personalidad de ese individuo. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, las diferencias se explican a través de constructos sustentados en modelos teóricos. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es una gráfica de una persona y esta otra es otra gráfica de otra persona después de que se les aplicó el inventario multifásico de la personalidad. ¿Sí? Y vemos cuáles son las cosas, donde están las puntitas de las montañitas, ¿sí? Son los rasgos en donde esa persona puntuó más alto, ¿sí? Mientras más arriba esté la montañita, ¿sí? Ya ven que aquí a un lado dice 15, 20, 25, 30, 35. Pues mientras más arriba esté, más marcado tiene ese rasgo de la personalidad. Mientras más abajo esté, menos marcado tiene ese rasgo de la personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, porque están como en código aquí, pero vamos a suponer que el de, a ver, ya sé, el D. Vamos a suponer que el rasgo D signifique que hay tendencia a la paranoia, ¿sí? O sea, que son personas muy desconfiadas. Ser desconfiado y ser muy receloso y extremadamente precavido, por ejemplo. En el individuo de la primera tabla vemos que el D sale bajito, sale en un 40, por ejemplo, ¿no? Discretamente arriba de 40. Sin embargo, si vemos el D en el otro individuo, nos puntúa en prácticamente 70, ¿no? Entonces, eso nos habla de que quién va a ser mucho más paranoide, mucho más desconfiado, mucho más receloso, el individuo de la segunda tabla, ¿sí? Ahora, por ejemplo, suponiendo que el de MA más 2K fuera impulsividad. Vamos a ver este de MA más 2K. Vemos que el individuo de la tabla de aquí de abajo, donde está mi cursor, está en 55. Versus el individuo que está en la primera tabla está arriba de 80. Esto podría ser, por ejemplo, si eso fuera el MA más 2K, fuera impulsividad, podría tratarse de un paciente con trastorno límite de la personalidad, que una de sus características es que son sumamente impulsivos, ¿no? Entonces, esta prueba nos ayuda mucho a poder ver qué rasgos dominan en la personalidad. Y entonces decimos, ¿sabes qué? Sí, me puntuó muy alto este paciente, por ejemplo, para impulsividad y para inestabilidad afectiva. Sí suena como trastorno límite de personalidad. Te da de manera gráfica, de manera como más objetiva, un norte de tu paciente. ¿Vale? Y bueno, ya prácticamente ya casi terminamos. Explicación de la conducta. Básicamente, esto es como el conjunto de todo lo que vimos desde la primera diapositiva. Dice, en rojito dice explicación distal molecular, explicación proximal, molar. Aquí viene antecedentes ontogenéticos, es decir,
desde dónde viene la conducta, intervienen factores como hasta el ADN, los genes, ¿sí? Disposiciones, rasgos heredados, ¿sí? A través de los genes. Y después de eso también intervienen factores ambientales, reacciones emocionales, procesamiento de la información no consciente, experiencia fenomenológica, es decir, cómo vive el sujeto tal o cual evento, ¿sí? Y esto, ¿sí? Podría ser como de alguna manera la explicación de cómo es que la personalidad está conformada. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Se puede modificar la personalidad? Bueno, no se puede cambiar la historia, ni el ADN, pero ¿a partir de dónde se puede modificar? Se puede modificar la personalidad a partir de dos cosas. Una, está la parte de la neuroquímica cerebral. Y la neuroquímica cerebral se puede modificar en algo a través de los medicamentos. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, a los pacientes con trastorno límite de la personalidad, yo le puedo dar un medicamento que le ayude a regular un poco más los impulsos. Ajá. Entonces, eso me ayuda a modificar ciertas partes de la personalidad. Sin embargo, habrá otras que el medicamento no puede resolver y para eso existe la terapia. ¿Sí? La terapia, como la terapia dialéctico-conductual, le enseña a las pacientes borderline, a las pacientes con TLP, habilidades, se les llama habilidades sociales. Y no para que sean más sociables y más amigueras, no. Sino se le llama habilidades sociales como esta capacidad de resolver problemas, esta capacidad para autorregular sus propias emociones cuando se les empiecen a salir de las manos. ¿Sí? Entonces, la terapia dialéctico-conductual es como muy, ¿cómo decirlo? Como muy incisiva en, a ver, no, te voy a enseñar cómo o sea, si te pasa esto, tienes que hacer A, B, C. Sí, o sea, como tienes que hacer este proceso y les dan como esta entrenamiento conductual, se llama. Es un entrenamiento conductual a estas pacientes. Entonces, ellas adquieren estas habilidades conductuales y las pueden aplicar cuando las cosas vayan mal, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes el medicamento que les ayuda a controlar impulsos, que hace que su ánimo sea un poquito más estable y tienes las habilidades conductuales que les ayudan a poder autorregularse y tomar mejores decisiones. ¿Sí? Entonces ahí podemos modificar la personalidad, ¿sí? Hasta cierto punto. Hay cosas que no se pueden modificar, los rasgos más estables de la personalidad no los vamos a poder mover, pero sí tenemos cierto margen de maniobra. ¿Vale? Sí, gracias. De nada. Doctor Nico, ahorita que está hablando de lo de la personalidad, yo había leído, me parece en algún momento, que en muchas personas que tienen trastorno límite, sí, nena, guagua, perdone, es que si no deja de gritar. En muchas personas que tienen trastorno límite, que regularmente cuando se hacen más adultos o ya conforme van creciendo, muchos de los síntomas desaparecen o bueno, se minimizan, ¿no? Es correcto. En el caso de los padecimientos en los trastornos de personalidad, mejoran con el tiempo, no se quitan, ¿sí? Pero mejoran. Una de las razones por las cuales se ha visto que mejoran es porque conforme pasa el tiempo, el paciente va adquiriendo como... Miren, experiencia de vida no significa necesariamente madurez, pero de algo te sirve. ¿Sí me explico? El vivir a lo mejor un montón de experiencias en donde sí, no sé, ya me internaron 16 veces en el hospital, ya tuve no sé cuántas parejas y en cada una de esos truenes con esas parejas ya me intenté quitar la vida. Entonces como que el paciente va generando a priori, ¿sí? Estas habilidades como decir, bueno, ya, lo voy a dejar pasar. ¿Sí me explico? Es como empiezan ellos a ver, como empiezan a aprender de sus experiencias un poco, ¿sí? Y eso genera cambios en la personalidad, que siguen siendo de mecha corta, por supuesto. ¿Sí me explico? Que a lo mejor si te les atraviesas en un mal día, sí te van a decir hasta de lo que te vas a morir, por supuesto.
pero a lo mejor disminuye, por ejemplo, las conductas impulsivas como la suicidalidad. A lo mejor ya no se bajan del coche a partirle su mandarina en gajos al vecino. ¿Sí me explico? Ya es como de ya nada más le gritan o le hacen caras o le pitan, pero ya, digamos, es menos intenso esta característica, ¿no? Sí se mejoran con el tiempo, ¿sí? Por lo regular después de los 50 años, pero ¿cuántas cosas no pasan antes de los 50 años? Sí, ese es el problema, ¿no? Entonces, muchos de ellos incluso desgraciadamente ni siquiera llegan a esa edad, porque antes pasó alguna situación como un suicidio consumado, ¿no? ¿Vale? Maestro, y cuando si deja una persona, deja su tratamiento, ¿vuelve a recaer? Es probable que sí. Hablando de un paciente de personalidad, ¿te refieres, Elizabeth? Sí, maestro. Sí, sí es Por ejemplo, probable. Si no ha tenido, si no ha tenido un entrenamiento conductual, si no ha estado como recibiendo estas herramientas de psicoterapia que le van a ayudar a regular sus impulsos, jura lo que sí. Jura lo que va a tener una recaída, y no solamente una recaída como de un episodio de impulsividad, sino muchas veces también son pacientes que tienen otras comorbilidades, ¿sí? Son pacientes que además de tener su TLP también tienen depresión, también tienen trastorno de ansiedad social, también tienen, entonces, pues obviamente quitarles el medicamento pues los va a hacer recaer y disfuncionar. ok. Gracias, maestro. De nada. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. Pues bueno, ¿qué sigue? Va a seguir, vamos a empezar a ver teorías de la personalidad. Les voy a subir la actividad para la próxima clase. Yo creo mañana se la subo con calma para que puedan ustedes revisar el tema. Yo creo que vamos a empezar con psicoanálisis, ¿sale? Vamos a ver la personalidad desde el punto de vista de esta corriente psicológica, el psicoanálisis. Vamos a hablar de Freud, vamos a hablar de las etapas de desarrollo, vamos a hablar de cómo contribuyen la fijación en ciertas etapas de desarrollo al desarrollo de la personalidad, ¿sí? Que al final, insisto, dices, no lo explica todo, ¿no? Ninguna teoría lo explica todo, pero sí te dice varias cosas que dices, ah, ¿no? Por aquí esto sí está muy marcado, esto pudiera haber contribuido a formar fuertemente la personalidad de esta persona, ¿vale? Muy bien. Nico, entonces el artículo que nos subiste lo tenemos que leer también, el que nadie vio. Sí, porfa. Léanlo. No va a haber tarea de ese artículo, o sea, solamente sí léanlo, ¿sí? Revísenlo porque les va a dejar como más claro lo que vimos en la clase, ¿sí? El día de hoy. Y ya después, yo les voy a subir, les voy a decir de dónde van a leer para la próxima clase, que vamos a ver la parte del psicoanálisis, ¿vale? Muy bien. Pues me dijo Felipe que no iba a haber clase después de esta. Me avisó que no iba a haber clase. Entonces, nada más para que, por si no lo sabían. Ah, sí, sí. ¿Vale? Entonces, nos vemos para el próximo jueves a las 4. ¿Va? Muy bien. Ya tomé la fotito de la asistencia de aquí del Zoom. Muy bien. ¿Vale? Gracias, maestro Nico. Nos vemos. Cuídense Bye. mucho. Bonita tarde. Igualmente.